Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Qué gusto saludarles como siempre. Bienvenidos a esta sesión número 27, penúltima sesión de este semestre 2021A. Este es el penúltimo encuentro que vamos a tener. Y pues bueno, vamos a ir cerrando ya esta charla, esta idea que hemos tenido nosotros sobre esto de la comunicación oral, en particular sobre cómo ejecutar de una forma correcta una exposición, que el día de ayer habíamos dicho es una puesta en escena de los discursos escritos, ¿no? De este discurso que lo preparamos, de este discurso que lo pensamos, de este discurso que está, que siempre viene con esta calidad de preparación, ¿no? Y obviamente, mientras más preparación tenga, pues mucho más efectivo es el objetivo, ¿no? Recuerde una vez más, y perdón que vuelva a ser reiterativo, que todas las actividades que se hacen siempre están marcadas por un objetivo. Todas y cada una de ellas tienen que ver con un objetivo que usted se ha propuesto. Pero antes de empezar, me permito compartir con ustedes la convocatoria que fue enviada en este preciso momento, para el examen número 2. Entonces, estaba dicha desde el día de ayer y también lo hacemos desde el día de hoy también de forma escrita, la convocatoria para el examen número 2. Entonces, el examen número 2 lo vamos a desarrollar el próximo día jueves 16 de septiembre, ¿sí? En la pestaña correspondiente al examen que está ubicada en el aula virtual. Y el examen se abrirá, perdón, desde las 7:10 de la mañana. Obviamente nosotros hacemos nuestra conexión a las 7 en punto. Perdón, y se cerrará a las 9 de la mañana. Es decir, tenemos las dos horas. Tenemos todo el espacio de clase para el desarrollo de esta sesión, ¿no? Entonces, tener en cuenta, muy importante, por favor, el tiempo. Recuerde que si usted ya termina antes de las 9 de la mañana, tranquilamente se puede desconectar y con ello, obviamente, sería pues el último día que nosotros nos encontramos, y ya solamente ustedes quedarán a espera de que se califique el artículo de divulgación y que se ingrese a la nota correspondiente, y determinar si es que usted tiene que rendir un examen final o no tiene que rendir un examen final. Si usted tiene que dar el examen final, yo me encargaré de hacerle la convocatoria también por correo. Yo le enviaré un mensaje por correo, notificándole que tiene que presentarse con el día, la hora, el mecanismo, como lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, el examen tiene las mismas características que el del primer bimestre, es decir, es un examen que va a contar con 60 preguntas, todas y cada una todas y cada una de opción múltiple, ¿sí? Todas y cada una, perdón, de una sola respuesta, de preguntas objetivas, ¿no? Entonces, son 16 preguntas de verdadero y falso, 16 de opción múltiple, 16 de emparejamiento y 12 de lectura comprensiva. El examen es únicamente es únicamente el segundo bimestre, ¿sí? Desde la clase 16 hasta la clase número 28. Y como ustedes lo saben, ese examen lo pueden encontrar, todo lo que necesitamos como los materiales, lo podemos encontrar en el aula virtual, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que todo lo que se requiera para rendir el examen de forma adecuada estaría en la unidad 4, ¿sí? Y en la unidad número 5, ¿ya? Entonces, por favor, recuerde que aquí tiene usted todo lo que requiera para la presentación adecuada de este examen número 2. ¿Ya? Por si acaso, de lo que me mencionaron de los videos ya están corregidos, están cargados en la nube, así que pues va a ser mucho más sencillo que se puedan observar. Ya no necesitaría recurrir a YouTube para poder observar el video de la clase número 24 y la clase número 25. Faltaría cargar el del día de ayer, ¿no? Entonces,
El examen tiene estos particulares, son 110 minutos exactamente, es totalmente navegación libre, es decir, que usted puede saltar sus preguntas a conveniencia, ¿no? Puede pasar de una a otra sin necesidad de hacerlo lineal, ¿no? Así también, volverles a recordar que el examen tiene un banco de preguntas amplio, lo cual nos garantiza a nosotros que no exista sesgo de copia o no exista, qué sé yo, no exista preguntas de preferencia, que no haya preguntas repetidas o no haya las preguntas en el mismo orden, ¿no? ¿Qué más? Nada más igual mencionarles que la conexión es totalmente obligatoria a la sesión. Obviamente usted tiene que estar presente en la sesión. Caso contrario, el examen será anulado o las preguntas que usted haya respondido previos a su conexión serán anuladas. ¿Ya? Entonces, esto ya ha pasado, sí es importante que tenga muy en cuenta, por favor, que no le suceda este particular. Recuerde que esto ya hemos hecho en la prueba número uno, en la prueba número 2, que debe estar, usted debe tener en cuenta que debe estar conectado. ¿Sí? Ya hay personas que lamentablemente, no entiendo obviamente por qué razón no se conectan y se tienen que anular las preguntas se tienen que anular las preguntas que ha respondido hasta la conexión. ¿Sí? Entonces, por favor, tenga eso muy en cuenta. La conexión es totalmente obligatoria y debe tener cámara y micrófono hábil para que lo encienda cuando se le solicite. ¿Sí? Recuerde que ese también es otro particular, que si a usted se le pide que encienda la cámara, es su obligación hacerlo en este espacio del examen, ¿no? Tiene que obligatoriamente encender la cámara y el micrófono en el caso de que se le solicite. Y por último, pues recuerde que como la conexión es obligatoria, usted debe, usted debe conectarse con apellido y nombre para poder registrarle la asistencia. Ya, creo que nada más, ¿sí? Ya sabemos la dinámica, ya hemos experimentado nuestro primer examen y eso le vuelve un poquito más fácil a las indicaciones para dar para este nuevo espacio, ¿no? Entonces, tenga muy en cuenta, una vez más, les repito, las consideraciones. Así que, lo mismo, ¿no? Si hay por ahí compañeritos que no tiendan a conectarse, por favor, recuérdenles, envíenles esto por un chat, coméntenles que el examen está ya convocado y que tienen que conectarse el próximo día jueves desde las 7 de la mañana y obviamente rendir el examen y si ya lo termina pues tranquilamente puede desconectarse. Ya, creo que, no sé, pues siempre el espacio de preguntas queda abierto. Si hay por ahí alguna duda o inquietud, pues hágalo en este preciso momento. Si no, pues empezamos ya esta penúltima clase y vamos a ir cerrando todo. ¿Listo? Preguntas por si acaso. Recuerde, este es el espacio de las dudas. En el caso de que la hubiera, presente su pregunta o en su defecto, pues vamos a dar inicio a esta clase número 27. Repito una vez más, penúltima clase que vamos a desarrollar en este semestre 2021A. Al parecer ninguna, ¿listo? Buenas. Ya. Chévere. Entonces, dicho esto, pues vamos a dar inicio a esta sesión número 27, penúltima sesión, en la cual nosotros habíamos estado charlando acerca de esta exposición que en sí es un discurso escrito puesto en ejecución. Ayer habíamos hablado de los tres elementos fundamentales que se requieren para que una exposición salga, para que una exposición se desarrolle, y más que nada habíamos hecho una reflexión de cuánto el receptor, que es obviamente a quien nosotros nos dirigimos de ley, cuánto el receptor absorbe de ese tipo de cosas, cuánto el receptor absorbe, por ejemplo, de los elementos visuales que pues habíamos mencionado que son los que tienen mayor absorción por parte del receptor, que es más del 50%, los elementos vocales, que es cómo se dicen las cosas,
tienen más del 30% y los elementos verbales, que es exactamente lo que se está diciendo, solamente el 7%. De tal manera que tenemos un comportamiento muy particular y es que obviamente la gente no escucha lo que se le dice, sino escucha cómo se lo dice, observa cómo se lo dice. Y posterior a tener ese primer impacto de cómo se le dice y observar cómo se le dice, puede esta persona recién entender exactamente lo que le están diciendo. Y claro, obviamente eso nos deja en mucha desventaja, dado que nos estamos perdiendo de muchos particulares, ¿no? Pero la formación académica, la formación universitaria es pues es como una limpieza de esto, ¿no? Es como una reflexión sobre que no es precisamente ver cómo, sino también escuchar lo que se dice. Entonces, estas exposiciones son netamente discurso escrito, ¿sí? Son un discurso que viene preparado con anticipación, un discurso que está hecho, obviamente, que está pensado para ser dicho y que se planifica en todo el sentido. Entonces, para poder hacer una exposición de forma correcta, hablamos de la idea del discurso, ¿no? Y estas se dividen en tres etapas. Como todo producto que nosotros ya nos hemos dado, que nosotros ya nos hemos puesto a reflexionar. Se dividen siempre en tres etapas y obviamente está como siempre la introducción, que es la parte inicial de todo proceso, de todo producto. Nosotros siempre hacemos una introducción, incluso en nuestras charlas hacemos una introducción. Desarrollo, que obviamente sabemos que si seguimos la dinámica del artículo de divulgación sería la explicación de lo que yo he presentado y finalmente la conclusión, que es obviamente el cierre de lo que estoy diciendo. Y aprovecho igual para hacer como una reflexión o para hacer un recorderis del artículo de divulgación. Por ahí puede que haya alguna duda o inquietud. Recuerden que en la introducción nosotros en el artículo hacemos problema y solución. O sea, vamos a presentar un problema y una solución. Pero no se olvide, por favor, que ese problema tiene que estar detallado, o sea, tiene que estar justificado. De alguna manera usted tiene que buscar la manera de decirle al lector que esto es un problema. O sea, no necesariamente puedo salir del estereotipo, no, repito. Leí recién un trabajo muy chévere en una hora de consulta de un chiquillo que ha investigado un proyecto en Europa que le sirve a la gente invidente. O sea, es como una especie de como de manillas, o sea, más o menos de lo que le fui leyendo y de lo que íbamos charlando el día de ayer, ¿no? Entonces, aquí venía el problema. Porque el problema es que este chiquillo me menciona que el problema, valga la redundancia, perdón que utilice tanto la palabra, es la ceguera. Y eso está mal, porque tú, si el problema es la ceguera, ¿cómo arreglas la ceguera? Y la ceguera obviamente se puede arreglar, puede ser con una operación o definitivamente es incurable. Entonces, el problema no es la ceguera. O sea, el problema es que las ciudades no están diseñadas para los ciegos. Entonces, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque eso yo sí puedo arreglar. No construyendo otra ciudad, pero sí generando mecanismos que les permitan a las personas invidentes no tropezar o no caerse o ir más seguros por la calle. Porque el producto que él presentaba era algo que era como una especie no lo sé cómo decirlo, pues, como un instrumento que le permitía tener a él movilidad. Era como una especie de GPS, como el de los autos, pero obviamente adaptado para una persona invidente. Entonces contaba de unas manillas, de unos audífonos y obviamente le permitían a esta persona movilizarse para donde iba, ¿no? Es más o menos la mecánica de un GPS. Tú le dices a dónde quieres ir, pero con la diferencia de que este dispositivo les iba anunciando si es que había baches, si es que había desniveles, si es que había, por ejemplo, si una vereda estaba más arriba que la otra, que es lo que normalmente sucede aquí en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, el chiquillo había puesto que el problema estaba en la ceguera y eso, vuelvo y repito, no puede ser. O sea, no es la ceguera un problema, sino el diseño de las ciudades, el diseño, no sé cómo decirlo, pues el diseño injusto, el diseño, no sé, pues no inclusivo de las ciudades. Entonces,
ahí viene la cuestión, ¿no? Entonces, pilas en ese asunto porque puede que les genere o sea, puede que caigan en el error de que, es que para mí el problema era la sordera, por ejemplo. No puede ser el problema. El problema es la delincuencia, sí, perfecto, pero exactamente en qué sentido. Y claro, ahora repito, acuérdense que alguna vez yo, creo que aquí mismo me preguntaban si es que la opinión del vecino, la entrevista al vecino puede ser considerada como una fuente confiable y les decía que no, porque el vecino tiene una percepción de delincuencia. Y para yo poder sostener que hay delincuencia en mi ciudad, en mi barrio, pues voy a irme más bien a los datos oficiales que puede estar manejando la policía, que puede manejar, pues no lo sé, el registro civil, no, ¿cómo se llama? El que hace aquí el que hace los censos, el INEC. Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser la opinión del vecino, ¿no? Cuidado con ese particular porque esto sería un estudio de la percepción de la delincuencia y obviamente no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdón que me haya tomado la oportunidad de volver a recordar lo del artículo, la introducción nos permite presentar. Ahora, por ejemplo, si es que nosotros hubiésemos llevado la misma dinámica de las clases presenciales, ustedes tenían que exponer este artículo de divulgación. Entonces, en la primera parte, pues lo que se presentaba obviamente era el problema, era la solución, se generaban diapositivas para el problema, se generaban diapositivas para la solución. Y obviamente en el desarrollo lo que se hacía era explicar cómo funciona, ¿sí? Lo que normalmente se hace. Entonces, en una exposición, lo que nosotros hacemos es lo mismo, ¿no? En la introducción se presentan las cosas, en el desarrollo se explican y en el cierre volvemos a reiterar lo importante o cerramos todo y conectamos todas las cosas que nosotros hemos dicho. De tal manera que el receptor, en este caso el lector, no se quede con más dudas, ¿no? Sino que tranquilamente diga, sí, tiene toda la razón esta persona y pues si su objetivo era convencerme de hacer algo, pues ya lo consiguió, me convenció de hacer este particular. Hay muchas cosas que a mí me parecen fascinantes de lo que investigan, muchas cosas que yo pensaba que todavía no existían y que ya han sido probadas en otras ciudades y que están dando resultados magníficos, ¿no? Em, entonces, recordarles que la exposición tiene los mismos criterios o las mismas características que una redacción, ¿sí? O sea, debe ser lo mismo, ¿no? O sea, como el discurso escrito es obviamente algo que se prepara con antelación. Obviamente hay que tener en cuenta que lo que nosotros hacemos aquí es pues poner en ejecución algo que nosotros ya habíamos investigado, algo que nosotros ya habíamos leído con anticipación y que ya lo tenemos obviamente muy pensado, ¿no? Entonces, pilas en ese sentido. Vamos a hablar de la introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción, así como nosotros teníamos varias posibilidades en el discurso escrito, o sea, en la redacción, como por ejemplo empezar por una anécdota, empezar por unas preguntas, también lo tenemos acá. Salvo que aquí tenemos otro tipo de dinámica porque tú estás frente al público, ¿ya? Si es que no estás haciendo un stream, digamos, si es que no estás haciendo, perdón, un video grabado, ¿no? Si no es un videoblog lo tuyo. ¿Por qué? Porque en este caso, o sea, esto que hace este muchacho de acá es similar a escribir. O sea, él prepara algo que no se va a modificar, sino que a lo mucho en la edición le van poniendo figuritas ahí, pero no más. Es lo mismo que hace un editor de libros. Por ejemplo, a lo mucho le borrará algunas oraciones o le corregirá algunas oraciones, pero no hace nada más. Entonces, el producto sale así, no se puede modificar sobre la marcha, ¿no? A diferencia de esto, sí, o sea, aquí, por ejemplo, sobre la marcha sí se puede ir tomando algunos correctivos, o sea, tomando en cuenta que estás haciendo una exposición ahí sobre la marcha, sobre el momento. Entonces, sí se pueden ir haciendo ciertos correctivos. Entonces, en la introducción es un espacio que tú puedes interactuar directamente con el público. En este caso, por ejemplo,
tú puedes hacer lo mismo que en el texto, pero no obtendrás una respuesta inmediata. A lo mucho, obvio, como es una red social, puedes tener la respuesta aquí. Sí, puedes tener una respuesta en los comentarios que si es que el creador de contenido tiene tiempo, pues se tomará la molestia en leerlos, ¿no? Que asumo yo, pues no sé cuánto lean los creadores de contenido el, en los comentarios. Yo diría que deberían hacerlo y que en el mejor de los casos les respondan o tengan por lo menos un sistema de respuesta automático que les permita o que a sus usuarios les permita sentirse no sé, escuchados por el propio creador de contenido, ¿no? Entonces, fundamental esta parte de aquí. La introducción, como toda introducción, te permite presentar. Ahora, hay un cierto orden, no necesariamente es un orden como que así se hace siempre y siempre una exposición tiene que hacerse de esta manera. Es un orden recomendado, es como lo, por ejemplo, como lo que decíamos cuando escribíamos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos obligados a seguir una estructura, ¿no? Idea principal, la primera oración, cinco oraciones cada párrafo, cada oración debe ser compuesta, es porque estamos aprendiendo. Entonces, en este caso, para una exposición hay un orden supuesto, hay un orden que también les puede garantizar que salgan las cosas bien que pueda, que les pueda, que les permita, hacer, qué sé yo, pues que les permita hacer una exposición adecuada, una exposición correcta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, importante tener en cuenta que podríamos seguir una especie de orden. Primero, por ejemplo, muy recomendable presentar a los expositores. Empezar, obviamente, por una persona que puede ser que una persona se dedique a hacer la introducción. Y esta persona que puede funcionar a la vez como un maestro de ceremonias es aquel que se encargue de irles presentando, decirles pues, a ver, somos el grupo tal, obviamente que hace el saludo de rigor, ¿no? Buenos días, no sé quién. Normalmente, bueno, en una exposición de la U siempre era buenos días, ingeniero, compañeros y este tipo de cosas, ¿no? Presentan, ¿no? El grupo tal, conformado por tales cuales personas y ya. O sea, esta persona sería como, yo recomiendo eso, ¿no? Que la misma persona que hace la introducción haga el cierre. Si es que es un grupo grande, por ejemplo, si es un grupo que se ha podido repartir el trabajo de alguna manera. Entonces, sí recomendarles, vuelvo a insistir, que puedan, que esta persona, la que se ha dedicado a ser el maestro de ceremonias, vuelvo a insistir, eh, haga tanto la introducción como la presentación. Y de tal manera que cuando ya les presente, ya las otras personas como que, no sé, pues vean la no necesidad de volverse a presentar. La motivación. ¿Qué es la motivación? Ahora, por ejemplo, perdón, algún momento pues como ustedes algún rato serán unos profesionales de excelencia, como me queda súper claro. Eh, Perdón, busquémosle al discurso de Steve Jobs, perdón, sobre la base de ese estábamos trabajando, ¿no? Entonces, claro, si es que nosotros tenemos aquí el discurso, pues si tenemos aquí, somos ya una celebridad, es chévere, por ejemplo, cuando les invitan a dar charlas a ustedes ya como profesionales y que un maestro de ceremonias les presente, ¿no? Les diga, este es el ingeniero Almeida Diego, se graduó en la Escuela Politécnica Nacional, hizo un máster en no sé dónde, doctorado en no sé dónde, otro máster en no sé qué, ha publicado no sé cuánto. Y eso obviamente, en la poli nosotros solíamos hacer, y obviamente cuando regresemos a la presencialidad, pues volveremos a la dinámica, hacer unas ponencias, hacer un día de una charla súper interesante que pues a la que invitábamos a toda la nivelación, a todos los grupos, y salía algo maravilloso, ¿no? Ahí escuchaban a profesionales que se han graduado muchas de las veces de sus propias carreras y que pues
se dedican a la investigación y ese tipo de cosas. Algo muy, muy chévere, ¿no? Entonces, pues sí, me parecería que sería muy interesante esto, ¿no? Entonces, ahí te presentan a ti, o sea, como tú eres el duro, hay una persona que te va a decir, entonces, este es el que trajimos, y obvio, pues va a ser una cosa genial que te presente, ¿no? O en su defecto, cuando nosotros mismos hacemos la presentación, nos tenemos que autopresentar, ¿no? Que obviamente no está mal tampoco, pero es igual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros, como tenemos un objetivo, como ya hemos hablado de esto, hay un objetivo que queremos cumplir, hay un objetivo al que nosotros queremos llegar, hay una parte que puede ser ocupada que se llama motivación. ¿Qué es la motivación? Es una manera en la que el emisor busca que el receptor se enganche a su exposición. Y lo puede hacer en el inicio. Entonces, esta motivación normalmente son actividades que puede hacer el emisor con la finalidad de que el receptor se quede prendido de su exposición. Por ejemplo, hacerle preguntas. O sea, pero preguntas que son retóricas, ¿no? Preguntas que no requieren que el receptor responda en ese momento. Algunos obviamente responderán, o sea, porque por ejemplo, la pregunta es, por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe quién es Steve Jobs? Entonces, claro, a mucha gente tú le verás que asiente la cabeza o te dirán sí o mencionarán sí. Entonces, algunos tienden a tener este recurso puesto que les permite llamar la atención del receptor. Y repito, es un mecanismo que se utiliza para que el receptor se enganche a lo que tú vas a decir. Porque obviamente lo que le preguntaste, poco a poco vas a ir respondiendo. Y en una exposición que hizo alguna vez una profesora de ahí de la Politécnica, que fue invitada para este ciclo de charlas que les menciono, ella decía, la pregunta era, ¿ustedes creen que todo lo que suben a internet se borra? Y claro, todo el mundo se quedó así como que, sí, pues, o sea, yo borro los mensajes de WhatsApp y toda esa cuestión. Y claro, la exposición trataba de que no, que nada se borra, que todo lo que subiste a internet está en alguna parte, no está borrado, por más que tú supuestamente borras las cosas, y más que nada en las redes estas más populares como WhatsApp o Facebook, pues no se borra, o sea, queda esto almacenado. Entonces, claro, la idea era precisamente hacerles caer en cuenta a los chiquillos que tengan mucho cuidado con lo que suben a internet. Por esta misma característica de que es algo que no se pierde nunca, ¿no? Entonces, pueden hacerle preguntas o también pueden contarles historias, siempre y cuando la historia tenga algo que ver con la exposición. Claro, esto puede ser mucho más artístico, porque cuando hablamos de una exposición, pues hablamos de una puesta en escena o hablamos de un espacio en el que la gente puede participar mucho más directamente. Entonces, puede haber un ciclo de historias o pueden hacer una especie de juego o pueden hacer dinámicas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo tengo este espacio de introducción, lo que hago es procurar decirle al receptor, miren, de esto vamos a hablar, ¿sí? De esto precisamente que les voy a comentar en este momento es lo que vamos a charlar. Entonces, si me permiten, asimismo, pues, perdón que estoy un poquito lento, ya le han presentado aquí a Steve Jobs, ya, obviamente todo el mundo le aplaude porque es Steve Jobs, y vamos a escuchar solamente la introducción. Como está en inglés, obviamente está subtitulado, así que por favor observen. ¿Ya? Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Por ejemplo, él utiliza el recurso
de una historia. O sea, es muy breve, obviamente, ¿no? Tomen en cuenta que el hecho de ser historia no significa que cuentes toda la vida, ¿no? Pero con un poquito, con un pedacito de la historia, de la historia de su propia vida, él lo que te dice es, pues, mira, yo nunca me gradué de la universidad. Entonces te lanza una confesión que bueno, obviamente la gente debe haber conocido parte de la historia de él, ¿no? No se graduó de la universidad, entonces te lanza esta historia, ¿no? Escuchen muy bien lo que les voy a decir porque yo nunca me gradué de la universidad. Entonces, la idea es generar empatía, ¿no? Que el público que te va a escuchar tenga hasta cierto punto esta cercanía con lo que vas a decir, ¿ya? Entonces, mantiene su presentación, ¿no? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story. Listo, se acabó la introducción. En este caso, pues el expositor utiliza 46 segundos de los 14 minutos que dura su exposición para hacer la introducción. 46 segundos, o sea, en el que ha hecho una presentación muy breve, ha apelado al sentido más humano, en el sentido más humano, y lo que hace es como, miren, o sea, yo soy esta persona, un ser humano común y corriente, de hecho, incluso inferior a ustedes porque no me gradué, y les voy a contar 3 historias. ¿Ya? Entonces, eso hace, presentó, ya, se acabó. Ahí terminó toda la presentación porque va a empezar ya a contar cada una de las historias. Entonces, es como mezcla como una introducción de anécdota, porque cuenta una breve historia, y luego lanza como una introducción de síntesis, porque resume lo que va a decir muy brevemente, ¿no? Y obviamente hace la presentación. Ahora, tiene que durar segundos, no precisamente. Porque, por ejemplo, asimismo, en este caso, en la exposición que hacen estos chiquillos de acá, lo que hacen ellos es presentar desde la misma anécdota también, van a presentar desde la anécdota, y en este caso va a durar más. Cuando uno suele empezar una historia, suele empezar con la típica de cuando yo era chiquito. Y así empieza mi historia. Cuando yo era chiquito, yo era rubio. Y ojo verde. Eso te sirve básicamente para algo. Es una ventaja cósmica para el imaginativo ecuatoriano, serrano y tal vez ecuatoriano. Y sobre todo para que te digan, tú puedes ser el Jesús del pesebre en el jardín. Y eso es lo que me pasó. Me invitaron a ser el Jesús del pesebre del jardín. El primer sueño de mi mamá fue cumplido, y de muchas madres, incluida el de mi mamá. Y cuando yo me enteré que iba a ser el Jesús del pesebre o que estaba invitado, dije, buenazo. Pues estoy invitado a una fiesta de disfraces. Perfecto momento para convertirme y estrenar mi disfraz de Superman. Pero en ese momento me di cuenta que no podía hacerlo. Que hay cosas que no puedes cambiar. Fui botado por la ventana en mis aspiraciones de cambiar algo. Y me di cuenta que hay cosas que son así, porque sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Resultó que no fui el Jesús del pesebre y fue mi primer acto de rebeldía, por decirlo de alguna forma. ¿Inspirado en quién? ¿En quién más que en mi viejo? Mi viejo es aquella persona que me inspiró a tal vez ser mis primeros actos rebeldes. Ya estaba. Recuerdo alguna de mi papá que se encontró en un ascensor con un político de aquellos viejos. Y al verle a mi papá, el político se topó los bolsillos. Y el político le dijo, ¿qué está haciendo? Mi papá dijo, es por si quieres robarme. Yo creo que terminé haciendo los mismos actos en toda mi vida, pero con una cámara enfrente. Yo soy Rodrigo. Entonces, en este punto, él se demora más. Obviamente son 2 expositores, por tanto nos faltaría el otro, que si le promediamos, tal vez también tenga casi 2 minutos de presentación. Alterna este orden, ¿no? Motiva, se presenta. Tomando en cuenta que no hay un presentador, ¿no? No hay un maestro de ceremonias que les va a presentar. Entonces,
En este caso, pues él se autopresenta, él mismo se dice quién es. Y lo mismo, recurre al hecho de la historia. ¿Por qué? Porque el tema es televisión ciudadana, no tiene nada que ver con la vida de él y obviamente él también contará este particular. ¿Cuál es el sesgo común, el rasgo común que tienen ellos dos que van a hablar sobre la rebeldía, entre comillas, y que tiene que ver, pues, con la televisión ciudadana, la rebeldía que se puede hacer desde una cámara? Como él mencionó al final de su presentación, lo ha hecho, pero desde una cámara. Entonces, ese punto es lo que encaja con lo que va a decir, porque recuerden que la anécdota debe tener, perdón, algo que ver con con lo que vas a decir luego en la exposición. Porque si luego no tiene nada que ver, por ejemplo, la exposición con lo que contaste al inicio, la gente, bueno, quizá si eres un excelente expositor, la gente no se dará cuenta. Pero si no, sí. O sea, la gente normalmente caerá en cuenta que tu exposición pues no es muy certera, ¿no? Podemos presentar el tema posterior, o sea, por ejemplo, decir, pues voy a hablar hoy de mecánica cuántica, así que pues todos saquen su libretilla para que hagan sus apuntes. Entonces, lo mismo, ¿no? Dependerá mucho. Entonces, hasta aquí podríamos empezar por buenos días, el saludo de rigor, si quieres ir alternando, la presentación misma del tema. Y por último, puedes hacer una presentación esquemática, es decir, hoy hablaremos de mecánica cuántica. Por ejemplo, lo que yo hago acá, ¿no? Bueno, primero hablaremos sobre lo que es la motivación, sobre preguntas, Entonces, le das como un resumen al receptor de lo que hablarás. Entonces, es fundamental que este espacio, repito, este espacio de la presentación le permita al receptor tener muy claro exactamente lo que se va a hacer, lo que se va a decir. De qué se tratará este espacio en el que se va a charlar. Y por último, si es que tú consideras necesario que haya, perdón, si es que tú consideras necesario que haya una información adicional. Por ejemplo, si es que, no sé, si es que alguien tiene por ahí algún concepto que es muy complejo y que sabe que pues le puede complicar su propia exposición, empieza haciéndolo desde ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual, en esta exposición cuando Steve Jobs presenta primer iPhone, hace lo mismo, ¿no? O sea, lo que hace es primero hablar de la empresa y va haciendo como un resumen de los productos que han ido marcando la historia, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Lo primero que presentó es una Mac, una Macintosh, luego presentó el iPod, luego presentó no sé qué, no sé cuánto, y te va haciendo un resumen de las cosas que la empresa ha ido promocionando para poder llegar al punto de hoy vamos a presentar otra cuestión. Entonces, pilas en ese sentido. Ya, esto es la presentación, esto es la introducción, así que pues preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Vamos, vamos a ver si es que alguien, si es que alguien tiene alguna, ya. Como te decía ayer, José, buena pregunta, ¿no? Depende mucho del contexto. O sea, recuerda que hay una parte una propiedad del texto que se llama adecuación. Por ejemplo, ¿qué hace? ¿Se acuerdan lo que ayer conversábamos, por ejemplo, de lo que vos mismo decías del código de vestimenta? Por ejemplo, mira, este particular, por ejemplo, ellos están muy informales, completamente informal, ¿no? O sea, al punto de ir con jean, una camisa, zapatillas. ¿Qué sucede? Porque normalmente estas charlas TED están dirigidas a un grupo X de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿puedo yo
romper con lo formal del discurso, dependería mucho de dónde estoy, o sea, dependería muchísimo. Por ejemplo, ¿qué sucede? Aquí vamos a cambiar este particular. Vamos a cambiarle a- al Gabo en el discurso cuando ganó el Nobel. Entonces, siendo el mismo Gabriel García Márquez, pues lo tenemos aquí, en este caso, rompiendo un esquema, ¿no? Porque tienes aquí la ceremonia del premio Nobel, la ceremonia del premio Nobel, un espacio muy refinado, recontra refinado, donde va la crema innata de la intelectualidad del mundo. Ojo, pilas con esto, no, aquí está la crema innata de la intelectualidad. O sea, no, no hablas aquí de famosillos ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene un poder intelectual por encima de lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un código de vestimenta, si te fijas, hay un código de vestimenta, estos son los ganadores del premio, sí, obviamente aquí está la corte, la crema innata de, miren, los ganadores, ¿no? Si te fijas, tiene frac, corbatín, él es el ganador tiene frac, corbatín, ganador del premio Nobel en medicina, tiene frac, corbatín, pasemos a otra medicina, tiene frac, corbatín, y aparece el señor Gabriel García Márquez sin frac y corbatín. Entonces, es el único. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es como, a ver, hay como un código de etiqueta, lo que ayer tú mismo decías, José, hay un código de etiqueta para vestirse. O sea, y es muy estricto, pero como Gabriel García Márquez le daba muy igual el código de etiqueta, rompe con el esquema. ¿Sí? Y el discurso que se manda es buenazo. Es un discurso muy chévere, el que habla aquí sobre Latinoamérica, ¿no? Sobre esa... tomen en cuenta que al Gabo se le considera como el creador y máximo exponente del realismo mágico. Algo que, si ustedes me permiten, no es muy... O sea, el máximo exponente sí, obvio, pero no es el creador. O sea, él no creó el realismo mágico. De hecho, sí, por ahí pulula la teoría que nos trata de reivindicar que el realismo mágico se creó aquí, en Ecuador, con un cuento de José de la Cuadra. Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, o sea, para hacerles más corto el cuento y responder la pregunta, el lenguaje puede ser informal, depende mucho. Obvio, el Gabo, el discurso no es informal, ¿no? Por más que su pinta no sea la solicitada, su discurso está muy marcado por la formalidad. Lo mismo que sucede en el debate. ¿Se acuerdan del debate, el debate presidencial? Entonces, tú lo que esperas de una persona que aspira al cargo de administrador mayor del país, que es el presidente, si es que comienza a informalizar el lenguaje, pierde muchos puntos, porque el contexto requiere que seas muy formal. ¿Qué sucede cuando el pana Guillermo Lazo empezó a hacerse el chabacano y a querer andar por ahí diciendo a la gente no sé cuántas groserías? Empezó a perder. Y obviamente sus asesores y el señor Durán Barba, que es un genio, le corrigió en el acto y le dijo, no, loco, no vas por ahí, no vayas por ahí, no es el camino. A lo mucho haz TikTok, que es lo que por ahí te puede, tu máximo grado de informalidad, pero no vayas por la chabacanería, por la grosería, no te va a salir bien, no eres el Bucarán, no eres el loco. O sea, a él mal le queda, pero a vos no. Entonces, ese particular, José. Y vuelvo a la idea inicial, perdón. Entonces, todo depende del contexto. O sea, dependería muchísimo del contexto. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Tú mismo estás, tu producto es el que va a segmentar la población. No tú te apegas al segmento, sino que
el público se apega a tu discurso. ¿Por qué? Porque obviamente tú lanzas un producto sin saber exactamente a quién llegará, pero más o menos tratas de decir, esto va para jóvenes, esto no es para viejos, o sea, no es para gente vieja. Yo en mi vida había escuchado esto y de hecho ya me considero un viejo. La, unos chiquillos me indicaron que esta es la forma de ver noticias. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes tengan esta costumbre de ver noticias. De hecho, pues, vamos a hacerlo como lo habíamos venido haciendo acá. Preguntas al chat. Necesito un sondeo. Preguntas. Usted ve noticias. Pero, por ejemplo, leerán las opciones. Sí en internet. Hay la opción sí en internet. Sí en TV. O sea, don Alfonsito. No definitivamente. Preguntas. Ya, a ver, véngase, quiero empezar por ahí. Bueno, no quiero que me ayuden con esa respuesta para poder más o menos ir haciendo una reflexión final, una reflexión sobre eso. Vos usas Twitter, José, porque eres un amargado como yo. Twitter es solo para amargarte nomás. Twitter es una red social muy tóxica, de las más tóxicas que puede existir. Más que... es que Twitter es como, no, casi sin filtros, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver ahí. Vamos a ver las noticias. ¿Ven ustedes noticias entonces? Es la pregunta que está en el chat. Y estamos esperando, obviamente, que respondan toda esta people que está aquí. Diego Almeida, Brian, Eric Arcelén, Eden Montenegro, Elmer Darío Simbaña, Juan, Kevin, José, el otro José Zarango, Eliad, Janina. Muévase que esa de una vez es la lista. Si no, ya les ponemos inasistencia a estos 10 de aquí. Claro, sí, hay mucho odio en Twitter, pero es interesante, es muy interesante. Yo también ocupo mucho Twitter, no soy un hater por si acaso, no, pero sí me parece muy interesante. Y vamos ahí. Ya, entonces estos 9 de aquí los vamos a ignorar por completo. Tenemos que hay gente que todavía ve noticias en internet, en TV. Me parece interesante porque la TV está, a lo menos los noticieros están cayendo mucho. No sé qué tanto la televisión todavía viva o tenga vida. Obviamente es algo que se niega a morir, pero no tiene el mismo poder que la radio, que no le pudieron matar. Así que bueno, en este sentido, pilas a estos panas que estos les vamos a poner a trabajar ahora. El Diego, Eric, Elmer Simbaña, Juan Guamán, que Merlín Kevin, Zarango José, Velasco Eliad y Janina Matamoros. Ya, entonces, em, ya, entonces tenemos aquí que, por ejemplo, em, tenemos gente que todavía mira noticias en TV, pero también gente que utiliza el internet para ver noticias, ¿no? Y gente que no ve noticias y que obviamente tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque obviamente hay estilos que se segmentan. De hecho, la misma idea de la posta fue ir hacia lo chabacano de la noticia, quitándole la formalidad de la noticia. La noticia ya no es formal, la noticia ya no es don Alfonsito diciendo cosas. Claro que de alguna manera, cuando empezaron estos noticieros de la Crónica Roja, eh, fueron quienes renovaron esta cuestión, entre comillas renovar, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, en estos noticieros como La Posta o BN Periodismo, hacen que, por ejemplo, la noticia venga marcada por un sesgo por un sesgo de, no sé, de
de broma, de meme. Y obviamente es la forma de hablarlo el día de hoy, ¿no? Vamos entonces con lo siguiente. Entonces, ahí está la introducción. Vuelvo a insistir. El público, usted tiene que adaptarse, tiene que adecuarse muchísimo al contexto. Más aún porque tiene un objetivo. Y si usted tiene un objetivo, es importante que tenga en cuenta que tiene que cumplir ese objetivo, de alguna manera. ¿Listo? Entonces, pilas en ese sentido para, eh, para lo que usted tiene que hacer, ¿no? Ya, listo. Creo que hasta ahí no tenemos preguntas, ¿no? Ya, vamos entonces por acá. Siguiente entonces, el desarrollo. En la explicación, obviamente nosotros ya lo que hacemos es, como sabemos, la misma dinámica que el artículo de divulgación, hacemos una exposición, hacemos una explicación. La explicación, obviamente, tiene que ver con lo que se ha presentado tiene que ver, perdón, con lo que se ha presentado en la introducción. Recuerde que nosotros explicamos lo que presentamos. Y asimismo, y si me permiten vincularme con el artículo de divulgación, asimismo usted tiene que presentar las cosas que, perdón, tiene que exponer, tiene que explicar lo que ya presentó. Ojo, importante. Recuerde que usted ha presentado un problema y luego una solución. Ahora es momento en el que usted explique cómo esa solución empieza a resolver este problema. Entonces, si me permiten otra vez, y perdón que hable así de otro proyecto, me gustó mucho este proyecto para la gente invidente, porque si bien decía que el barrio del cual hablaba, como típico barrio de la serranía quiteña, tiene altos y bajos, porque hasta ahora no entendemos que la vereda tiene que ser una sola línea sin interrupciones y con rampas para que permitan a la gente movilizarse. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos por un lado una vereda que está acá, la otra está más abajo, la otra más arriba y así van haciendo una especie de juego, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente una persona invidente tiene la dificultad de que no ve obviamente cuando cambia y tropieza o en su defecto puede, puede, puede lastimarse. Entonces, esta persona hablaba a sí mismo que este producto le permite a él saber exactamente a qué distancia está el área del desnivel, cuánto incluso, un aproximado de cuánto mide ese desnivel. Alguien dice, pero ¿y cómo hace eso? O sea, incluso los teléfonos tienen esa capacidad de poder medir una distancia. Entonces, importante tener en cuenta que la tecnología ha avanzado muchísimo y hay muchos proyectos en el mundo que les pueden interesar. Entonces, explique esto. Esto es la parte más larga, por supuesto. Aquí es donde el expositor se va a demorar muchísimo más. Aquí es donde empieza, pues yo dije hace un rato que íbamos a charlar acerca de esto, pues de esto mismo vamos a charlar. Aquí tienes que utilizar todos los recursos necesarios, de ser posible, dibujos. Aquí están obviamente el apoyo de las diapositivas. Si quieres, puedes utilizar experimentos. O sea, la idea es que tú puedas compartirle al receptor lo que viniste a presentar. La explicación, recuerden, siempre está determinada por un objetivo. No se olviden, esto es fundamental. Ustedes vienen con un objetivo, que puede ser informar, que puede ser persuadir, que puede ser dar a conocer. O sea, lo más sencillo, lo más sincero, perdón, que ese objetivo. Porque recuerden que esa es la idea, ¿no? Explicar algo. Entonces, siempre es fundamental que el expositor explique todo lo que se ha mencionado en la introducción. Recuerde, no deje nada de lado, ¿sí? Sí, obviamente la historia no va a explicarla, ¿no? Pero conéctela de una forma correcta. Si usted hizo preguntas, recuerde que las preguntas tienen que responderse. Así que puede utilizar tranquilamente recursos didácticos. Otra vez, puede utilizar juegos, puede utilizar videos. Dentro de su exposición puede utilizar videos, claro, pero videos que no se lleven más que su propia exposición, ¿no? O sea, puede utilizar dinámicas o puede ir, obviamente, a la parte más tradicional de la exposición, que es hablar. O sea,
Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que Steve Jobs dijo que va a hablar sobre tres historias, obvio tendrá que mencionar tres historias y les invito a escuchar la primera, ¿sí? Entonces, léanle, por favor, porque es algo sobre lo cual luego haremos una breve reflexión y les vamos a preguntar justo a esos panas que no acolitaron en el sondeo, a ellos mismos les vamos a preguntar. Así que, tres historias. La primera, como dice él, se llama sobre conectar los puntos. ¿Listo? Bye. Story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, lo que hace obviamente es ya hacer la explicación del primer punto, de la primera historia, porque mencionó que iba a contar tres, es la primera historia. Y esto es una romantización, o sea, esto es una idea que se ha llevado a romantizar tanto que no sé si llegaría a ustedes y si lo utilizan como si lo utilizan como un acicate de pues seguir adelante a pesar de la adversidad, muy bueno, ¿no?
Tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? El mismo Steve Jobs de su propia boca les cuenta que había abandonado la universidad, dejó la universidad, no es una apología para que se vayan, por supuesto que no, pero bueno, de su propia boca pueden escuchar esta situación que le pasó a él, ¿no? Ahora, tengan en cuenta algo. Dentro de su historia, que me parece que es muy interesante lo que va contando, él dice que dejó la universidad y que se puso a vagar en la misma universidad, ojo, ¿no? Y que encontró una clase de caligrafía y que en esa clase de caligrafía encontró algo que luego en el futuro le sirvió para generar la primera computadora Mac. La idea es que cuando él hace esta presentación, si ustedes miran aquí, lo que tienen es la primera Mac. Y la primera Mac tenía este tipo de tipografías bonitas. O sea, en este caso, ¿cómo se llama esto? Mano escrita, creo que se llama. Algo que las otras computadoras no tenían. Y eso le ayudó a, obviamente, tras el funcionamiento que tiene, ¿no? Pero son detalles que la gente, por ejemplo, los que no son expertos en computadora, y en 1984 había menos expertos que ahora en computadora, la gente compraba por este tipo de detalles. ¿Y cuál es el punto? No, el punto está en que fuera de todo ello, esta pequeña, y que voy a conectar con lo que nosotros hacemos, ¿no? Esta pequeña investigación que ustedes quizá están haciendo en este momento, ojalá algún rato les sirva o recuerden que hicieron una investigación eh, y encontraron por ahí un problema y no solo ello, ¿no? Sino que a su vez, aparte de encontrarlo, le pudieron solucionar de alguna manera. Lanzaron una posibilidad de solución que nació de su propia investigación o incluso de su propia inventiva. De tal manera que cumplan con el objetivo que tiene la educación superior, que es que ustedes le den al Estado que les patrocina, a la gente que paga esta formación, que le devuelvan un poquito de la inversión con este tipo de contribuciones, ¿no? Productos, cosas que beneficien, como ha pasado, por ejemplo, aquí, como ha pasado en este caso con Steve Jobs, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, el desarrollo es este espacio en el que usted tiene que dedicarse a explicar. Vamos a las dos, en la exposición, pues a explicar lo que dijo. Usted empezó a contar, incluso si contó una historia, ahora tiene que explicar, no por qué contó la historia, sino pues comienza a explicar de qué se trata lo que usted lo que usted vino a comentar. Eh, y asimismo, en el artículo de divulgación, pues en este espacio usted lo que va a hacer es explicar cómo es que la solución funciona, pero funciona para resolver, perdón, los problemas, el problema que usted mismo ha manifestado en la introducción. Entonces, la parte del desarrollo, la más larga, preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta con relación a este particular? Vamos a ver, haga sus preguntas, por favor, tenga muy en cuenta este, el espacio de las preguntas, por favor, haga sus preguntas. Listo, al parecer ninguna. Ya, chévere. Listo, no hay ningún problema. Vamos entonces a la última parte que sería la conclusión. Entonces, para la parte final, y una vez más, si me permiten hacer la misma conexión con el artículo de divulgación, para la parte final lo que nosotros debemos hacer es ratificar lo que nosotros hemos mencionado
en el punto central de la exposición. Si usted está escribiendo, por ejemplo, vamos, como el producto este como el producto este de las personas con ceguera, ¿no? Para la movilidad con la gente que tiene ceguera. Lo mismo, ¿cuál es la conclusión? Es ratificar, ¿sí? Ratificar la importancia que tiene la ejecución del proyecto para solucionar el problema. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la conclusión. En el artículo escribimos, pues, reiterando y que por esto es fundamental, cómo hacemos otra vez énfasis que lo mejor que se puede utilizar para, para solventar el problema que hemos mencionado, pues es ejecutar esta solución, valga la redundancia, que hemos nosotros encontrado. Entonces, recuerde, y esto es fundamental y esto es necesario que se repita, recuerde que la conclusión no puede mencionar ideas que nunca se han dicho en la exposición, ¿sí? No puede utilizar nuevas ideas. Nunca va nada nuevo en la conclusión. Aquí ya simplemente es una especie de redundancia sin serlo, en la que nosotros volvemos a mencionar y volvemos a ratificar lo importante de lo que se mencionó, de lo que ya se explicó, de lo que se presentó. Entonces, no se olvide ese particular, ¿no? La conclusión, vuelvo a insistir, no puede hablar de cosas que nunca fueron dichas, de cosas que nunca fueron explicadas, ¿ya? No lo haga. Y obviamente es como, puede utilizar recursos similares a los que se utilizan en la introducción. Entonces, es similar a los párrafos, ¿no? En el párrafo de introducción, igual, nosotros podíamos utilizar ciertos recursos como contar historias, hacer preguntas, hacer analogías, que acá también podemos hacerlo. O sea, podemos ser reiterativos, podemos volver a utilizar el mismo recurso y también se presentan las mismas formas, ¿no? Es decir, que usted puede cerrar, por ejemplo, haciéndole preguntas, dejándole preguntas al receptor, las mismas que tomen en cuenta usted ya explicó, ¿sí? Ojo, eso también es muy importante, ¿no? Como usted ya ha explicado todo esto, la pregunta es en relación a ello. Entonces, ¿es importante la innovación? O sea, es fundamental que la universidad genere productos que le permitan solucionar los problemas a la gente más vulnerable, en este caso, pues, gente que tiene deficiencia visual. No. Son cosas así, ¿no? Son preguntas que a usted le permiten ser retórico porque ya las contestó. Asimismo, puede terminar contando historias otra vez, puede volver a la idea de la historia, o en su defecto puede hacer dinámicas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que este espacio es un espacio de reiteración, es un espacio que le permite a usted volver a ser enfático, volver a mencionar lo importante que es la solución que usted ha encontrado. Entonces, puede hacer una especie de conclusión y obviamente puede saltarse un poquito las formas, ¿no? Y por último, pues quiero compartir lo mismo, ¿no? El mismo discurso, perdón, ya vamos a cerrarle este. El mismo discurso de Steve Jobs que les invito a que lo escuchen, que es una cosa muy interesante. Están a escucharle hablar al mismo Steve Jobs de sus propios productos, ¿no? Solamente a manera de chivo, les puedo mencionar que es un discurso bastante, bastante agradable. Pueden recibir, a ver, el uso de recursos oratorios está permitido con la meta. Sí, siempre y cuando la metáfora tenga que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerden que a ver, la cuestión de la metáfora es bastante delicado porque la metáfora es subjetiva. O sea,
puede ser que la metáfora sea interpretada por el receptor de una manera diferente a la que tú quisiste lanzarle. Y el problema es que la metáfora quizá sea tan compleja, más aún, que el receptor no la pueda entender. Y eso es lo difícil. Eso la cuestión del lenguaje figurado es ese hecho preciso, ¿no? Que depende mucho de la capacidad de interpretar del receptor. Y muchas veces el receptor puede que sea muy burro y no entienda perfectamente la metáfora. Y total, tergiverse por completo tu discurso y lo lleve, vamos, por ejemplo, ¿qué hace Steve Jobs aquí? Steve Jobs está diciendo, miren, locos, yo me salí de la universidad. Y me salí de la universidad porque consideraba dentro de mis aspectos muy íntimos y personales que esto no me estaba rindiendo. Y que peor aún, como la universidad allá en Estados Unidos es súper cara, y peor aún que estaba gastando la plata de mis papás. Ahora, si es que usted, por ejemplo, que estudia en escuela pública, donde no está, obviamente hay gastos que no se comparan a educación privada, no puede tomarlo como un mensaje directo de que yo también tenga que salirme de la U. Y lo más probable es que saliéndome de la U encuentre la respuesta a todos mis problemas y encuentre la idea millonaria, la idea que me va me va a permitir tener la misma fortuna que tiene Steve Jobs, o que tuvo, perdón, Steve Jobs en su momento. Entonces, no es así. Esa es justo la parte, José, de por qué la metáfora es un recurso que te puede jugar en contra. O sea, puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, puede que algunos receptores digan, este man es un genio. O sea, yo me he matado aquí 4 años y lo que me enseñó es que ahora con mi propia formación, yo voy a buscar una idea que me permita revolucionar el mercado, pero desde mi formación. Puede que alguien muy inteligente te diga eso, ¿no? Pero ya te digo, ser que alguien muy burro entienda completamente mal la metáfora y termine abandonando la universidad y luego te diga, pero es que usted en un discurso dijo que usted abandonó y le fue bien, ¿y por qué a mí me fue mal? Es como que usted es burro, o sea, por eso mismo le fue mal. Recibir, responder preguntas, bueno, eso ya es otra dinámica, ¿no? Porque normalmente cuando se hace una exposición, eh, hay un espacio, a veces, obviamente, hay espacios para preguntas. Por ejemplo, en estas TED Talks no. O sea, por ejemplo, tú acabas tu charla y te vas. Porque de hecho te dan, creo que máximo 15 minutos para que expongas un tema. Máximo. Entonces, ¿qué puede? Obviamente no hay el espacio de alguien que te diga, pero Jalal, ¿te puedo hacer una pregunta? O Eden, ¿puedo preguntarte algo? No, no hay ese espacio. Pero también, obviamente, en el caso del cierre, hay que tener en cuenta, si es que la dinámica del conversatorio, es que hay que ver, por ejemplo, esto es una charla TED, esto es una exposición. Entonces, en la exposición normalmente tú vas y hablas. Se acabó. Pero, por ejemplo, en un conversatorio puede ser que el moderador le dé espacio al público y diga, a ver, ¿alguien tiene preguntas para el expositor? Y obvio, puede haber gente que diga, pues yo tengo algunas, muchas. Entonces, dependerá mucho de la dinámica, porque obvio, si es que a ti te invitan a una charla para con una dinámica de preguntas, pues tienes que ir dispuesto a que te pregunten, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí no. O sea, aquí no puede haber preguntas porque no es la dinámica del acto, ¿no? El acto no permite que se le hagan preguntas. Así es. Vengo, digo lo que tengo que decir, nos vemos, topes y me voy. Entonces, claro, dependerá mucho de la dinámica del evento al que tú estás asistiendo. Entonces, pilas, las preguntas son muy buenas, ¿no? Entonces, si es que por ahí se les ocurre alguna otra cuestión, asimismo, Steve Jobs cuenta su historia para quienes obviamente no lo conocían, que pues asumen que quizá por ahí sí es una persona de, 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 de orden público.
les cuento que, bueno, pues Steve Jobs era CEO de Apple, bueno, fue CEO de Apple. Eh, la compañía que creó Macintosh, que creó los iPods y que en este caso particular crea el primer iPhone, ¿no? ¿Cuál era la dinámica? Por si acaso, si ustedes no tenían o no conocían por qué tiene Apple, que no tienen nosotros, es que fue el creador del primer smartphone en el sentido de que tenías un teléfono, un lugar donde recibir correos, podías navegar en internet y que más que nada era de fácil uso. O sea, recuerden que no todos son ingenieros para entender el funcionamiento eh, total de un teléfono, ¿no? Ni todos son tan técnicos. Entonces, ¿qué es lo que te pone aquí? Por ejemplo, eh, no son teléfonos, no son inteligentes los teléfonos, los celulares, son muy difíciles de utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Presenta un teléfono fácil de usar. Y más que nada, un teléfono que en lugar de tener teclado, como los teléfonos tradicionales que tenían el teclado aquí, todo está incorporado en una pantalla touch que lo puedes manejar con tu dedo. Ni siquiera necesitas el lapicito ese que tenían algunos otros que servían con teclado y con el lapicito para poder enviar. Entonces, te presenta el primer iPhone que hace eso. Ahora todos los teléfonos son así. De hecho, sería muy raro encontrar ahora un teléfono con teclas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es la revolución del producto, ¿no? Ahora, finalmente, quiero compartir con ustedes el cierre porque asimismo, en la dinámica de su historia, él te cuenta, y bueno, ya los detalles los pueden ver ustedes ahí, que posterior a su creación, él sale de Apple, es sacado de Apple, de su propia empresa, le sacan, y participa en la creación de otra empresa que se llama Pixar, que es quien hace la primera película animada, que es en este caso por computadoras, que es Toy Story 1, y que obviamente revoluciona el mercado otra vez, ¿no? Entonces, y luego por último te cuenta que tiene cáncer y su regreso a Apple, ¿no? Su regreso a la empresa que él había creado en un inicio con sus compañeros, ¿no? Entonces, tienes la última parte, esta es la última parte y la conclusión, el cierre al que él llega, que les invito también, por favor, a escuchar. La conclusión, que es un mensaje también que a mí me gusta mucho y que comparto con ustedes. Death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch.
This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing. So it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Listo, entonces, así como empezó, cierra con una especie de historia, cierra con una anécdota en la que él te comenta sobre una revista que había leído en algún momento. Entonces, asimismo, vuelvo a insistir, puede utilizar el mismo recurso que fue en un inicio, ¿no? O sea, en un inicio empezó contando una anécdota, pues nunca se había graduado, y en el final también te vuelve a contar una anécdota en la que te dice que había una revista que la solían leer y que utilizaban como una especie de Biblia, como dice él mismo, ¿no? O sea, es algo que le permite a él cerrar todo, ¿no? O sea, la idea final que él te dice, pues es, sigan siempre así, sigan siempre, bueno, te cuenta, ¿por qué lo de hambriento? Porque te cuenta que obviamente pasaba hambre cuando dejó la universidad. Tomen en cuenta que cuando ellos viven en los campus y cuando ya no estás dentro de la U, lo que tiene que hacer es salir de ahí y obviamente pierde todos los derechos de comer en la universidad, de dormir en los cuartos de la universidad. Y ahí él te va contando qué hacía, obviamente, para que no o sea, qué hacía para poder ganar dinero, para poder comer, y qué hacía para poder dormir en un lugar, tomando en cuenta que si ya no es estudiante, él tiene que salir inmediatamente de la universidad. Obviamente es un concepto un poco difícil de entender porque nosotros no vivimos en la universidad, pero sí hay gente que viene de fuera de la ciudad, que como ayer preguntaba, ¿cuántos de ustedes son de otros lugares que muchas de las veces viven cerca de la universidad, no dentro de la universidad porque no hay ese recurso aquí, pero pueden entender ese particular, ¿no? Lo difícil que puede ser abandonar estos espacios. Listo. Entonces, con ello cerramos esta partecita de los elementos perdón, las tres instancias las tres instancias que tiene toda exposición, las tres instancias que tiene todo producto. Creo que ya con ello nosotros nos queda súper claro que todo producto siempre tiene estas tres etapas, ¿no? Que son la introducción, que nos permite presentar, el desarrollo, que nos permite explicar, y la conclusión, que nos permite reiterar y ser incisivos y volver a mencionar las cosas que ya se ha dicho, ¿no? Entonces, cerramos esta partecita de aquí. Si es que alguien tiene alguna inquietud o alguna duda, por favor, hágala. Si es que no, me permito antes, si es que por ahí alguien va redactando, no se preocupe, escriban nomás su pregunta. Nada más recordarles que tenemos abierto una actividad en clase. Por favor, recuerde que se cierra el día de hoy hasta las 11:59 de la noche. No se olvide, por favor, desarrollarla. No se olvide desarrollar ese cuestionario. Así también mencionarles que el artículo se va desarrollándose, debe estar trabajándose, y que si usted por ahí tiene alguna inquietud, tiene algo que quiera que se le revise,
ya tiene, obviamente debe tener un avance, ¿no? Por favor, solicite las horas de consulta, que son espacios creados netamente para usted, para que pueda aclarar algunos particulares sobre este sentido, ¿no? Entonces, pilas, por favor, no deje pasar el tiempo y también, una vez más, recordarles y perdón la insistencia, que el artículo tiene que ser entregado máximo hasta el día lunes o 20 de septiembre, 11:59 de la noche. Por favor, recuerden compartir esta información con sus compañeritos que no revisan el correo, que no tienden a, o que no tienen la costumbre de revisar el correo o de asistir a clase. Por favor, compártanles para que tengan en cuenta ese particular. Preguntas, por favor, si es que tienen alguna duda o alguna inquietud. Vamos a ver si hay un espacio para preguntas. Recuerden que el próximo, con esta actividad en clase que desarrollaríamos hasta el día de hoy, se cierran ya todas las actividades en clase. Eso quiere decir que no, ya esas notas no cambiarán. Lo mismo, las tareas ya están cerradas, obviamente. Esas ya no, esa nota que tenemos ahí es la que se asentará. Lo mismo, ya tenemos la prueba, ya podemos ir haciendo los cálculos más o menos de cuánto tenemos hasta aquí, cuánto necesitamos para poder aprobar la asignatura sin necesidad de dar un examen final, o si usted pues obviamente ya tiene, o sea, si usted por más que cumpla los 5 puntos que faltan, ya estaría en un examen final. Todo eso obviamente utilice el documento de notas que tiene en su aula virtual. Preguntas, por favor, siempre y cuando las hubiera. Vamos ahí a ver si es que tienen alguna duda o alguna inquietud. Entonces, vamos a ver. Preguntas. Creo que ninguna, ¿no? Ya, ninguna. Entonces, chiquillos, con ello pues podemos dar por finalizada esta sesión número 27. Les agradezco muchísimo su conexión. Por favor, em, recuerden que todavía nos queda una clasecita más para el próximo miércoles en la que vamos a hacer el cierre de todo esto y nuestra despedida virtual. Así que pues les espero para el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Gracias, chiquillos, por su conexión. Suerte, un buen día para todos. No se olvide de hacer sus actividades, no se olvide de hacer el artículo, que es muy importante. Gracias, chiquillos, un buen día para todos. Chao.